Muy buenas, soy David Zamora, bienvenidos a mi canal de Pureza y Emoción. La familia salmantina Fraile es una de las que ha preservado, de las que ha garantizado el futuro del encaste Atanasio y también de la rama Lizardo, dentro de ese encaste Atanasio. Nos va a hablar sobre este encaste, sobre Lizardo también y sobre su ganadería, uno de los miembros de esta familia que ahora dirige la ganadería Fraile de Valdefresno. José Enrique Fraile, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Pureza y Emoción. Sí, es un placer, ya sabes. Gracias a vosotros. Fraile de Valdefresno, que bueno, aquí ha habido recientemente una división, ¿no? Estaba Valdefresno para aclarar un poco a los aficionados y está ahora Valdefresno y también Fraile de Valdefresno, ¿verdad? Sí, bueno, hemos dividido la ganadería y al 50% en todos los añojos, herales, utreros, toros, y en las vacas se ha dividido por partes iguales y hemos hecho dos partes. Yo me he quedado con el antiguo hierro que teníamos de mi abuelo, que anunciamos a nombre de Fraile Mazas, que era el primer hierro que tuvieron los frailes, con el que se inició todo, y lo he cambiado a mi nombre, a nombre de José Enrique Fraile de Valdefresno. A partir de ahora, pues empezamos otra andadura, empieza una andadura nueva, igual que las divisiones que hemos ido haciendo anteriormente. Valdefresno se crea de la división al 50% también del puerto de San Lorenzo, con el mismo origen, se dividen las vacas igual al 50%, y desde aquel momento, que ya en ese momento teníamos también el origen Lizardo Atanasio, pues continuamos en pureza con ese encaste. A día de hoy, pues yo sigo, porque me considero que desde los principios he sido un defensor, junto con mi padre, de este encaste. No he querido meter otras cosas distintas, otras cosas nuevas, tampoco he querido cruzarlo. Y a día de hoy, pues es de las pocas ganaderías que sigue en pureza la línea Atanasio Lizardo. Y la línea de Lizardo, la única manera de refrescarla a día de hoy es volviendo a sus orígenes, que es Atanasio en pureza, y es con lo que se ha refrescado y con lo que se continúa para seguir luchando con este encaste que a día de hoy, y por desgracia, aquí en Salamanca era uno de los encastes mayoritarios en los años 50, en la época de esplendor de Atanasio, ya que se lo mataban todas las figuras, estaban en todas las ferias. Y el hecho de estar afincada en Salamanca, en campo cerrado, pues hizo que muchas ganaderías se crearan con vacas de Atanasio. Todas las ganaderías que había en Salamanca, que eran muchas y muy buenas, con el paso de los años y sobre todo en las últimas décadas, han ido desapareciendo. Hasta ahora, con la última crisis, ya que bueno, lo poco que había, o eso, ahora sí nos hemos resentido bastante de todas estas ganaderías que podíamos entre nosotros pues mover sementales, hacer refrescamientos y demás, y a día de hoy lo vamos a tener muy complicado, porque muchas de ellas, entre la crisis, los gustos taurinos, la dificultad que tiene este encaste para ir a las ferias, pues ha hecho que tiren la toalla a muchos ganaderos. La dificultad de ir a las ferias es porque los toros, los toros de Atanasio, embisten poniendo ciertas complicaciones. Sí, tienen un carácter muy peculiar. No son complicaciones, son características de la bravura y de diferencia de otros encastes, porque tiene un comportamiento distinto en cuanto a distinta forma de actuar ante el torero o ante la lidia actual, que hay que estar un poco más preparado, tener más oficio, ser conocedor del encaste y del toro, tener práctica en ello y confiar para que después de conocer, saber que te puede dar el triunfo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que como se ha ido reduciendo, los toreros tienen menos experiencia con este encaste. No es que cree dificultades, pero tampoco tienen suficiente experiencia para poder solventar con oficio un comportamiento que es distinto y menos predecible, que puede ser el de otros encastes que están toreando, y una de las razones, pues es como torean más de esos otros encastes, pues bueno, muchas veces le puede llegar a sorprender el comportamiento de este toro, que a su vez
Cuando eres conocedor, tienes oficio, como tienen las figuras o los toreros que están puestos, luego te proporciona el triunfo una vez que solventas con experiencia y con oficio esas dificultades. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, no son complicaciones, sino características propias de la bravura. Y es verdad. Yo muchas veces, como aficionado, pienso que lo peor muchas veces que le puede ocurrir a un ganadero es que le invistan con esa bravura algunos toros, ¿no? En ese momento, dentro de esa uniformidad que se va extendiendo cada vez más, pues al final acaban como desechándolo un poco, o desechándolo o descartándolo un poco, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, el mundo taurino y en el campo concreto que me corresponde a mí, que es el de la ganadería, aquí es muy necesario, yo como lo veo como profesional y como aficionado, es muy necesario la variedad. La variedad porque al final todos podemos estar de acuerdo en ciertas características, pero para gustos y colores. Yo veo muchos aficionados que puedo no entender o no comprender su forma de ver el toro, pero es que eso es lo bonito de la fiesta, esa variedad que hay. A mí me gusta el toro con más bravo para el caballo, con más complicaciones, que sea más interesante, que dé la sensación de que hay peligro, de que hay riesgo. Todas esas historias, pues en el distinto, o sea, hay muchos aficionados muy distintos y eso hay que respetarlo, porque el día que lleguemos a la homogeneidad, a conseguir un toro que en vista, que es fácil, que se le pueden pegar 100 pases, pero es que al final te va a dar la sensación que se lo puedes pegar tú. Y yo lo primero que admiro es al torero y admiro la dificultad y la capacidad que tiene para ponerse en una plaza delante de un toro, que lo que menos se me ocurre a mí es ponerme allá abajo. Cuando veo la realidad de la fiesta, yo lo veo muchas veces con toreros amigos, cuando ves a las figuras, y cuando ves a ese hombre que para mí es un hombre, es un superhéroe cuando hace cosas que no podemos hacer los demás y esa es la realidad, pues eso lo admiras. Ahora, cuando te da la sensación que eso lo puede hacer cualquiera, o incluso ves a muchos aficionados que son capaces de pegarle pases a un novillo y realmente no tienen mucha dificultad, eso le quita la esencia de lo que es la tauromaquia y de lo que ese torero tiene de especial y de diferencia con los demás. Absolutamente de acuerdo. Para que los aficionados conozcan más el encaste de Atanasio y la rama Lizardo, ¿cuáles son las características del Atanasio y las diferencias del toro de Lizardo? Bueno, la ganadería de Lizardo se forma en pureza de 50 años atrás de la ganadería de Atanasio, le compra directamente las vacas a Atanasio y el ganadero le imprime unas características, él en concreto, le imprime unas características muy acentuadas dentro de la línea de Atanasio. Pues de momento le baja de agujas la altura del toro, le cambia los pelos, fíjate, no sé si era un capricho o no perdona, o sea, tú date cuenta que Lizardo rápidamente en muy pocos años se convierte todo en negro. No le gustaban los pelos a Lizardo, no perdonaba una vaca por un pelaje especial, colorada, burraca, o sea, no le perdona, es más, le exigía más y prácticamente la ganadería se convierte en negra. Y hay una de las peculiaridades es esa. Otra, le gusta mucho la nobleza del toro, le cambia la expresión en cuanto también un poco va determinado por dos sementales que le ligan en ese momento a Lizardo, uno era cara blanca y otro le ligan dos sementales con esas características, el pelo más tosco, más bajo, con las caras más abiertas, que tira un poquito como a la línea originaria de Atanasio, que es el conde de la corte. O sea, busca un poco los orígenes de Atanasio. Atanasio se forma también en pureza del conde de la corte y vuelve un poco como a sus ancestros, ¿no? En cuanto a morfología y comportamiento, porque yo me recuerda más al toro de Lizardo, el toro del conde de la corte, que todos hemos visto fotografías en Madrid o en corrales antiguos, fotos de estas muy antiguas que hay de hace 80 años, 100 años,
y ves corridas del Conde de la Corte que son muy parecidas en cuanto a morfología al toro que crea Lisardo. Y luego, yo por lo que he leído también, en cuanto a comportamiento, también se vuelve a ese comportamiento del toro a la Conde, del Conde de la Corte, que era muy noble, más serio, más fijo, no tenía esas características que se imprimen después en Atanasio, de esa mansedumbre que va arraigada al encaste, o esa mansedumbre, no esa frialdad. Es verdad que el Atanasio puro es más, como no más inteligente, pues no se puede decir a un animal que es más inteligente, pero sí tiene más sentido, más sentido en cuanto a que él, bueno, pues esa frialdad que llamamos es que el querer huir, el querer escapar, el querer buscar un hueco, todo eso hace que en los primeros tercios pues se pegue muchas vueltas a la plaza, cuando llega el caballo salga tirando las patas, pero llega a un final que el toro, cuando se ve en la plaza acosado y que ya tiene que defenderse, que tiene que luchar, se fija y hace unos finales característicos del encaste, ¿no? En la que muchos toreros de la actualidad pues han tenido triunfos muy grandes, siendo conocedores de esa forma de actuar del toro, en cuanto a querencias, en cuanto a terrenos. Es que es muy importante en este encaste conocer eso. Y el torero que ha tenido la capacidad y el oficio para conocer o leer lo que ese toro, el comportamiento de ese toro, ha sido capaz de ir por encima de él hasta el final y bueno, pues a través del oficio, pues ir a más y conseguir un final de faena que le propina pues rápidamente las dos orejas, porque son toros que luego duran y que al final la transmisión que tienen es mayor que al principio. O sea, es una obra creada poco a poco y amoldándola para que al final sacar del toro lo que quiere sacar y lo que lleva dentro. Esa frialdad como quizás me ha recordado mientras usted comentaba como la del toro cinqueño, ¿no? O con más años, que es como más parado porque está observando, le cuesta, no se engaña, entre Claro. comillas, engañar tan fácil, ¿no? Sino que él se da cuenta de lo que está pasando. Y en este encaste más, pero ahí hay un secreto que es la confianza y el saber que lo llevan dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que es más difícil estar delante. Claro, ese sentido que podemos decir que puede llegar a tener un toro cinqueño, al torero le puede probar, le puede poner en prueba. Entonces, tú tienes que tener un exceso de confianza para saber que sea cuatreño o sea cinqueño, al final, si tú estás por encima de él y el toro lo puedes a ese toro, al final le vas a sacar lo que lleva dentro. Pero sí hay que reconocer que yo me pasa en el campo también. También, hombre, lleva toda la vida con ellos. Entonces, ese año de más hace que tenga un poquito más de sentido y el manejo es más complicado. Pues lo mismo puede llegar a pasar en la plaza, pero también es verdad que si tú eres capaz de sacar lo que lleva dentro, va a ser mucho más importante que sacárselo. Eso pasa en las distintas edades del toro. O sea, un añojo lo torea un niño, un chico de la escuela, un heral ya tiene que ser un chico joven un poquito más puesto, ya de utrero ya tiene que ser un novillero con su oficio, va teniendo, de toro ya no es lo mismo, ese comportamiento ya necesita un toro con más oficio, con más experiencia y que ya ha pasado todas las etapas. Y ahora tenemos el siguiente paso, que es el cinqueño. Y ahora necesitas un torero que tenga mucho más oficio, que sepa lo que hay, que tenga confianza en él y en el toro. Y el toro, evidentemente, lo va a poner a prueba. Pero siempre el torero tiene que estar por encima del toro. Y sea cinqueño, 6 años o 7 años, el toro de 4, 5 los años que tenga, si el torero lo puede, si el torero no deja que te pruebe ni te mida, al final el toro lo torearás como cualquier otro toro. Y encima con esa, a los toreros también le llena cuando son capaces de sacar del toro algo que ellos ven que es más complicado todavía, porque también saben que lo han hecho ellos y que se han superado a ellos mismos, y eso también es importante para el torero, se lo transmite al público y conseguimos una posibilidad, darle más mérito todavía del que tienen por el exceso, porque es más difícil o es más, le das más mérito porque ves que
que también es más complicado, o sea, el hecho de torearlo o sacarle las cosas, pero no porque sea más complicado el toro, sino porque es más complicado la circunstancia, y cada vez vas cerrando más el círculo de los toreros que son con más capacidad o más especiales para distinguirse de los demás, claro. ¿Y en qué momento de la lidia suelen dejar de ser, bueno, eso que le estamos llamando frialdad, ¿no? De esa observación, de ese sentido, después del tercio de barras o Es durante? fundamental. En el encaste nuestro todavía es necesario algunos toros que llegan a las banderillas, Uh-huh. ¿vale? Es verdad que con los años, pues toda esa frialdad o esos inicios de dar tantas vueltas, de salir dos veces, de ir al caballo y salir suelto, todo eso se ha seleccionado mucho. Se selecciona mucho porque evidentemente en la actualidad el aficionado cada vez es menos conocedor de los encastes, entonces los seleccionas como seleccionamos todos los ganaderos todo tipo de encastes, y entonces eso también lo vas eliminando, ¿no? En la selección vas buscando que tenga más fijeza, que tenga que desde el primer momento, que en vez de salir escapando de los capotes, pues se quede embistiendo, que en vez de salir tirando las patas, pues que todo eso lo seleccionas, aunque luego al final siempre sigue saliendo porque es su origen, ¿no? Claro. Pero el toro necesita, primero, en el capote, necesita muchas veces, el que sale con esa idea no necesita un sometimiento de quererlo parar forzadamente, pues si un toro se está haciendo suelto, pues lo que tienes que hacer es empezar a conducirlo, empezar a que vaya conociendo el toro los terrenos, pero sin tampoco meterse mucho con él para que no se ponga bruto. En el caballo, pues lo bueno del caballo, pese a lo que se pueda pensar, esta es una ganadería que necesita un plus en el caballo, necesita que el toro se ponga. Yo no se me va una vaca de casa o un tentadero de machos con un mínimo de 5 o 6 puyazos. ¿Por qué? Porque lo veo necesario. O sea, yo no quiero ver ni el primero, yo quiero ir viendo progresivamente cómo ese animal se va yendo arriba y cómo en el último puyazo lo da todo. No quiero ver uno que sea de ímpetu, otro que sea de rabieta, o el tercer puyazo que, bueno, que se lo puede tragar cualquiera, no sabes por qué. Quiero ver cuando ya haya sentido el dolor. Entonces, hablando ya en la lidia en la plaza, para quitar esa frialdad o ese sentido o ese querer escapar, pues a medida que se va evolucionando, y si tú vas conduciendo eso con experiencia, con oficio, tratando como se trata este encaste, llegas a las banderillas, ya se empieza a fijar, se puede doler o no, ya dependiendo de la bravura que pueda llegar el toro, pero es muy necesario toda la lidia hasta que llega a la muleta, y todo tiene mucho sentido en este encaste. En otro encaste a lo mejor puedes decir, bueno, pues da igual el caballo, como yo he oído decir, ¿no? Pues vale, puede dar igual, a mí no me da igual porque es fundamental, pero o sea, es fundamental desde que sales por la plaza, el primer capotazo que se le da, o los toques que se le dan por los buladeros, el que el toro no vea que aquello es un desconcierto, todo eso influye sobre el final en el encaste. Y entonces en el caballo se va moldando, en la banderilla muchas veces está necesario para que se fije, hacerle muy bien la suerte, cada uno en su sitio. Es que luego es fundamental lo de la liturgia taurina, de estar cada uno en su sitio, el por qué. Aquí muchas veces lo entiendes. Y luego cuando ya sale el torero con la muleta, desde el primer, que eso pasa también, el que ha leído al toro, ha tenido todos esos 15 minutos para saber cómo se ha comportado, hacia dónde ha marcado las carencias, si está más a gusto en el tercio, está más a gusto en los medios, si está más a gusto. Todo eso, si desde el principio se lo haces a favor de él, no lo obligas, y el sometimiento se lo vas dando paulatinamente, poco a poco, consigues tener el toro en los medios cuando él no se ha dado cuenta, y resulta que se lía a embestir en el medio, a echar el hocico al suelo y a seguir la muleta, y puedes tener que eso nos ha pasado muchas veces con toreros como Pereira, Castela, de las últimas décadas, pues consigues que al final el toro te lo da todo, y todo con una estructura y un oficio todo orquestado perfectamente para lo que estamos buscando. Y ahí los toreros, a mí muchas veces me ha sorprendido que le llegan a sacar cosas al toro que ni yo se las había visto. Y ellos sí se las habían visto cuando tienen el oficio. O sea, que te pueden sorprender. Fíjate que yo llevo toda la vida esto. Y estos toreros que son especiales,
pues claro, por eso son especiales, ¿no? Y ven lo que lleva dentro, lo preparan y lo van preparando poco a poco para llegar allí y ponerse en el medio, empezar a pegar pases y decir, pero fíjate lo que han liado en un momento y todo perfectamente llevado, claro. Eso es muy bonito y muy interesante en una corrida de toros, ¿no? El ver cómo hay que hacer las cosas muy bien al toro y como bien apuntaba usted antes, cómo se requieren unas querencias, unos terrenos, que no es el toro que sale, que bueno, que sí, que lo picas por allí, que lo picas por aquí, después da igual que lo torees más al tercio, que poco más a los medios, que más que en las tablas. Eso realmente es que es tan fácil, ¿no? Que realmente yo creo que no tiene, no, al final no te engancha ese espectáculo. Claro, y por eso por eso unos, igual que la gente tiene gustos con los toros, tal, también los aficionados tenemos gustos con los toreros. Cuando ves, es lo que te decía, cuando ves que un torero tiene la sapiencia de saber orquestar todo eso, pues tú le das mérito. Es Claro. verdad también que muchas veces cuando es más predecible, pues bueno, ahí estamos todos a la fiesta. A mí me gusta también ver cómo el torero le pega pases y 200 pases uno detrás de otro y eso es una alegría y cortar las orejas está bien. Pero gracias a Dios el toreo está alimentado de mucho más, mucho más, Mm. mucho más, mucho más, mucho más sentido a todo y por eso cuando a medida que el aficionado va también cogiendo oficio o va cogiendo experiencia de lo que quiere ver y de cómo lo quiere ver y ya se convierte en cierta manera en crítico de sus gustos y da mérito a lo bueno o critica lo malo o lo que a él no le gusta, que es lo Sí. bueno de esto. Claro, esto es un espectáculo abierto a la crítica y al gusto personal de cada aficionado. Por eso, es lo que te está diciendo, el aficionado también va cogiendo su oficio en cuanto a experiencia y a base de ver corridas y de saber lo que quiere y dar importancia a unas cosas o a otras. Hay un toro que sí que fue complicado y que se habla muchísimo de él, que fue el Ironcito, con el que Sí. además Ponce hizo un faenón, se la jugó, pero aquello tomó aquello, la plaza era un bullicio, ¿no? Mira, eso es una de las cosas que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué ese toro de un encaste totalmente distinto, que es el mío ahora mismo, es capaz de dar unos triunfos tan importantes en la plaza más importante del mundo Mm. y la gente y el torero a raíz de ahí pues va escalonando posiciones hacia y convertirse en figura del toreo? Pero la gente ha evaluado la dificultad, el oficio, la capacidad de ponerse, el valor de todas esas circunstancias y al final pues te conviertes en una figura, un figurón del toreo. Pero ahí es donde abro yo mi crítica ahora mismo, ¿no? Porque igual que otro lironcito hermano va a Castela y le corta las dos orejas en Madrid, es el primer francés que corta Sí. las dos orejas a un toro en Madrid en la historia y todo tiene su dificultad, pero ahí es donde viene mi crítica, que es que eso es necesario para la fiesta. Antiguamente cogía, por poner Ponce, en la época de competencia con Joselito, por ejemplo. Ponce era un conocedor del encaste Atanasio. La prueba está que mató muchas corridas y era una de sus características. Cuando las figuras tenían que competir contra sus compañeros, otras figuras, para subir en caché o en tal, pues se buscaban cosas que pudieran favorecerles a ellos o demostrar quién es mejor o quién tiene más capacidad. Y para eso ya sí tenías que buscar, no te valía buscar la corrida que torea todo el mundo, porque entonces no te ibas a diferenciar como especial. ¿Sabes? Entonces tenías que buscar, oye, hoy en día se están haciendo a lo mejor desafíos de estos o con otros encastes más de Santa Coloma, ¿no? De que las figuras se encierran a lo mejor para marcar la diferencia. Bueno, pues Ujú. en aquel entonces se hacía con esto y una vez conseguido, que es lo que yo decía, una vez conseguido, parece ya que no quieren pasar esa línea de dificultad, porque es como que cuando ya has sido figura, evidentemente puedes elegir lo que quieras, eres figura porque lo has demostrado, pero bueno, yo creo que la necesidad esa es continua, porque en el mundo del toro y al aficionado hay que serle agradecido. O sea, el torero siempre se ha dicho que es un alma desnuda, ¿no?
y sí sería importante para la fiesta que esas gestas fueran más comunes. Y bueno, ahora tenemos la primicia esta de Morante, ¿no? Que ha dicho que ha Sí, sido... Yo alabo su... No sé y si yo las también. formas, alabo su pensamiento, ¿verdad? Porque al final él supongo que tiene la intranquilidad de querer dar al toreo. Hay que ser agradecido con el mundo de los toros, tanto ganaderos como empresarios como toreros, que hemos recibido mucho del mundo del toro. Yo por lo menos me siento en obligación y creo que los demás profesionales se debían de sentir en obligación. Yo me siento en obligación con mi terreno, que es mantener esto. No sé si, pero vamos, yo me siento en mi obligación de poner mi granito de arena. Y mi granito de arena es no hacer desaparecer este encaste, que a día de hoy, por desgracia, pues va camino de ello. Puede ser a día de hoy el encaste más minoritario de los minoritarios, pero con diferencia, porque ha sido a pasos agigantados como ha desaparecido. Pues igual te digo de empresarios y de toreros, que tienen que ser agradecidos con lo que le han dado todo, que es el mundo del toro y el aficionado al final, ¿no? Entonces, esa intranquilidad de querer que pase algo, de querer de querer sumar, pues eso es de agradecer a una figura Sí. del toreo que quiera cambiar algo. Y encima entrando en un tema tabú, que es, oye, yo no sé, yo entiendo no de lo que eso, pero sí el querer dar una variedad, porque el público lo está exigiendo, ¿no? Quieren ver a las figuras no con un tipo con todo tipo de toros, y Sí, que compitan entre ellos. Todo esto que se está hablando siempre, y es verdad, eso sí apoyo yo, eso es, las figuras son figuras y son los que más capacidad tienen encima para torear todo tipo de toros. Entonces, pues bueno, siempre la variedad esa es buena para la fiesta. pero hay que demostrarlo también, no se puede vivir eternamente de la renta, ¿no? Claro, ese es el problema del sistema actual a lo mejor, ¿no? Que lo bueno sería ganarse los contratos corrida a corrida. Claro, Corrida a corrida no, porque sería injusto que una figura del toreo que se ha convertido en figura por méritos, por unos fallos, pues no, pero que si tuviera, en el momento que se flaqueara, pues indudablemente no puedes estar igual de cuidado como cuando estás en plenitud. Entonces, es verdad que los méritos son fundamentales, y tanto para unos como para otros, tanto para el de abajo, que está en un momento extraordinario, y que hay que darle valor y hay que darle mérito y hay que recompensarlo. Un torero que es muy bueno y porque no es nadie todavía, no se le deja romper. Otros que son buenos pero ya lo tienen todo, y bueno, a medias tintas sabes que pueden echar la temporada. Entonces, esa exigencia es bueno para la fiesta, el hecho de que estar en la plaza, los que estén en el mejor momento, tanto ganaderías como toreros, y se le dé valor a los triunfos y al momento actual de cada uno, para que haya competencia en el ruedo. Y eso se refleje en los tendidos, se refleje en la crítica y se refleje en el hecho de que cuando hay esa competencia hace que tú te muevas para ir a una corrida de toros y sí. tenga interés. Dando un salto en la conversación, José Enrique, yo que soy del sur, que aquí tenemos el campo andaluz con mucho calor, con un clima muy bueno, ¿hay alguna diferencia entre criar los toros aquí en este clima y criarlos allí en su zona con la nieve, con las heladas y con esas bajas temperaturas? Sí, sí. Bueno, eso que se hace más duro, menos duro, no lo sé. Lo que sí es verdad que el remate que se le da al toro, pues aquí es más complicado y es más tardío, evidentemente. Tú ves Ajá. un toro de tu tierra en invierno, lo ves con el pelo fino, lo ves rematado. Aquí llegas en el mes de diciembre y está hasta las rodillas de barro, con los pelos largos, y por mucho que lo quieras cuidar bien, de alimentación, de manejo y demás, pues las circunstancias de la climatología afectan. Con lo cual, ¿en qué te pueden afectar más? En las primeras ferias, ¿no? Que es más difícil que salgan con el remate que se exige hoy al toro de lidia
y esos kilos, ese pelo brillante. Entonces, en cuanto a comportamiento, pues yo creo que no, eso va más relacionado al carácter que le quieras tú imprimir a la ganadería, y entonces está más relacionado con el carácter del ganadero. También es verdad que la climatología puede imprimir un carácter al ganadero distinto al ganadero andaluz, ¿no? Y pensamos de distinta manera, y eso es lo que al final transmitimos a los toros. Pues lo que buscamos al final, pero un poquito por la personalidad más recia o más seca que podemos ser aquí, o más alegres como podéis ser vosotros, ¿no? Más... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Aquí también hay algunos que cuando lo ves te cruzas de acero, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, el clima más bien nos Sí, afectará sí, es a las cierto. Sí, personas en cuanto a la psicología, yo creo. sí. Y el futuro suyo de la ganadería, porque yo le veo muy, muy volcado con eso, con el futuro, con su hija, transmitiéndole muchos conocimientos, que se le den alguna entrevista con usted, como ella incluso toma protagonismo en la palabra muchas veces, ¿no? Usted hablando del futuro de la fiesta, se le ve un ganadero inquieto en ese sentido, ¿no? De aficionado que quiere, que vela por el futuro de la fiesta de los toros. Claro, ahí viene un poco lo que te decía antes de ser agradecido con lo que te ha dado todo, ¿no? En cuanto Uh -huh. a forma de vida, a negocio, a todo eso, que es Uh -huh. el toro. Y ser agradecido es querer perpetuar en el tiempo y querérselo transmitir a tus hijos, ¿no? En tu caso, a mis hijas, y a su vez yo lo intento y quiero, y eso es lo que me da mi fuerza una vez que eso que has querido transmitir ves que tiene sus efectos o da sus frutos, y es cuando ves a tus hijas que esto le gusta, que quieren, que lo defienden mejor que tú y que luchan por ello ya de otra manera, ¿no? Con esa juventud y esa fuerza que tiene la juventud, esas inquietudes o esa que ya tú con la experiencia de los años muchas veces te duelen los riñones y te quedas asentado, pero eso es lo que te da la fuerza, es lo que te da la fuerza para luchar, igual que yo lo he hecho con mi padre, y yo me acuerdo, ahora mismo yo al ver a mis hijas me veo a mí mismo reflejado cuando era un crío y me quería comer el mundo. Entonces, pues igual que a mi padre yo le daría fuerza para que siguiera en esto y para que fuera ilusionante, ¿no? Y sobre todo ahora en los momentos actuales que hemos vivido, que vamos viviendo dificultades, tales dificultades, como negocio, como mundo, como política, como crítica, estamos en el punto de mira muchas veces de la actualidad política o social, ¿no? Y entonces ves otra visión, ves que los jóvenes que quieras, no, supongo yo que pasará igual por ahí, aquí en Salamanca, ves que se están creando las juventudes taurinas, en la universidad también, ves cosas y ves que se juntan 500 chavales en la plaza con unas ganas de pasárselo bien, de disfrutar, de estar en torno, de relacionar como relacionábamos nosotros antes, la fiesta que puede ser en Salamanca con la fiesta con los toros y llevarlo todo ello, pues eso te hace creer en el futuro, te hace luchar por ello, te da la obligación de que no vas a ser tú el que te vas a echar para atrás. Porque yo eso sí lo critico muchas veces. Aquí, bueno, oye, no hay que ser el más optimista del mundo si quieres, pero dentro de la realidad, como no pongamos nuestro granito de arena y como no luchemos nosotros por ellos, ¿quién va a luchar por nosotros, no? Y bueno, pues yo he tomado la determinación de luchar y de seguir con esto que dentro de todo, aparte de todo, es un mundo muy, muy bonito. Lo tenemos que ver como algo muy especial, la crianza, el sector mío, tener la suerte de poder criar un toro bravo, de verlo, de ir a la plaza, de montar a caballo y vivir en este ambiente tan natural, tan bueno, con tantos principios en el mundo del toreo, tan comparable con la vida real, te hace abrir los ojos ante la vida, ante la muerte, ante muchas cosas. Entonces, son cosas que no son tópicos, que son reales. Y también, oye, yo me considero que tengo mucha suerte por vivir en este mundo,
por tener la familia que tengo y que lucha por ello, y es un privilegio el poder ser ganadero de toros bravos. El poder ir a una plaza y ver a un hombre cómo se juega la vida delante de un toro. El ponerte los pelos de punta en una faena que es especial por el comportamiento del toro y por el comportamiento del torero. Bueno, pues todo eso hace que también hay mucho material para trabajar, para seguir luchando y para darlo a conocer. Y el que lo critica o el que está en contra de ello, pues tenemos argumentos de sobra para luchar contra ello también y callarles la boca y enseñar el toro en el campo, en la plaza y saber la realidad de nuestro mundo, que es mucho más de lo que pueden pensar la gente. Y como última pregunta, José Enrique, ahora que con este nuevo hierro de Fraile de Valdefresno, ¿qué planes hay cuando acabe un poco de la pandemia? Ahora, pues lo primero que voy a lidiar es en Francia, en Orthez, una corrida concurso. Ajá. Luego en Bayona también una corrida de 3 toros. Y luego, bueno, pues ahora hay aquí algunas historias de esto, ya has visto, de los circuitos de novilladas y demás, que van a ir a un par de sitios. Y luego sí se están ahora cerrando algunas cosas por aquí, por Castilla y León. Se están animando los ayuntamientos. Ahora un poquillo, bueno, arrimando todos el hombro, tanto porque ahora lo importante es que se den espectáculos y que en cierta manera sean rentables o no sean, o sea, que todos tenemos que poner de nuestra parte ahora para que en muchos pueblos, en muchas, pues se puedan dar toros, la gente pueda coger la confianza y ya es de cara al año que viene, que ya la normalidad, cuando todo lo difícil lo hayamos pasado ¿no? Y bueno, sí se está dando alguna cosilla y sí le haré por aquí en algún pueblo de Salamanca y alguna cosa de por aquí de Castilla y León, cosas se están moviendo ahora. Pues muchas gracias por estar aquí en Pureza y Emoción y bueno, yo creo que ha sido una conversación muy de ganadero, pero muy de aficionado también, ¿no? Donde además los aficionados cuando escuchamos a un profesional como usted hablar así, pues realmente nos da motivos para seguir defendiendo, ¿no? Y en parte decimos, oye, pues mire, no es cosa de los aficionados, es cosa de estos toreros que consideramos nosotros que son toreros muy de verdad y de estos ganaderos que también son muy de verdad, ¿no? Y eso al final son argumentos para seguir defendiendo la integridad de la fiesta. Sí, hombre, yo creo que vamos, y más ahora, yo creo que dentro de todo lo que ha pasado, vamos todos en el mismo barco, eso está claro. Y después de lo que ha pasado, que también todas estas historias te hacen ver de querer volver al pasado, ¿no? A la normalidad esa, pero también ves el riesgo que corres y esa línea tan delgada que hay o el peligro que puede pasar entre y añoras. Entonces tú ahora es cuando te das cuenta de muchos fallos, ¿no? Entonces ahora también todas estas dificultades que hemos pasado es para reinventarte o para ver los defectos que puede haber cometido en el pasado, en general, lo que se puede haber cometido en la fiesta, cada uno en su sector, para pensárselo y actuar sobre ello. Pero que al final yo también conozco a muchos toreros, muchos ganaderos, muchos aficionados, y lo primero que llevamos de verdad dentro es la afición por el toro, la afición por el mundo de los toros. O sea, y si no tuvieras esas inquietudes, igual que tenéis vosotros, tú como crítico, como aficionado, pues esas inquietudes evidentemente son las mismas. Somos, pues lo primero que te gusta es ir a una plaza de toros, sea tuyos o no los toros, y ver a un torero bueno y un toro bravo embestir. Y eso es lo que nos gusta a todos. Entonces, y cuando son las cosas, que lo bueno de la fiesta es eso, también dentro de la variedad, cuando salen las cosas mal, que el toro es muy complicado, pero el torero puede, o cuando sale el toro por encima del torero, todo eso pues es que está dentro de las teclas de la fiesta. Y bueno, Claro. lo que hace falta es que sigamos todos luchando. Desde tu lado, que quiero que hacéis una divulgación muy buena por el interés, por seguir luchando por esto, darlo a conocer a los aficionados y a los que no tienen la posibilidad de otra manera de verlo, pues creo que es muy importante esta labor para la lucha y para
para que eso, pues para que la gente sepa la realidad del mundo del toro. Muchas gracias. Muchísima suerte, que veamos muchos toros bravos de Fraile de Valdefresno y volveremos a hablar de cuando más adelante, cuando salgan esas corridas bravas que van a salir seguro, pues las comentaremos por aquí. Cuando quieras, ya sabes que es un gusto, ha sido un placer estar hablando contigo de toros. Un fuerte abrazo, José Enrique, gracias. Un abrazo.